Hola, hola. Estábamos con el tema de las raíces de la unidad, ¿no? Entonces recuerdo la definición, Gn, el conjunto Gn, es el conjunto de los W en C, tales que W a la n igual a 1, y vimos quién era este conjunto, es el conjunto, porque conocemos las raíces enésimas, n es un número en n fijo, ¿no? W0 hasta Wn-1 con WK igual a E a la 2K pi sobre N por I, para K entre 0 y N-1. ¿Está bien? Este es nuestro conjunto G sub n de raíces de la unidad, son n valores complejos, n números complejos distintos, están perfectamente caracterizados. Y una de las cosas que vimos al final del bloque pasado es que se satisface que si W está en Gn, entonces W a la M es igual al W al resto de dividir M por N, me queda un poco lejos, W al resto de dividir a M por N para todo M en Z. Es otra cosa que vimos. Entonces, fíjense, esto implica un hecho importante, como por el teorema de De Moivre sabemos que W1, que es E a la 2 pi sobre N por I, satisface. ¿Cuánto vale W1 a la K? W1 a la K era sumarle el ángulo K veces, o sea, es E a la 2K pi, porque le sumo K veces el ángulo, ¿tá? O sea, me queda E a la 2K pi sobre N por I, porque le sumé el ángulo K veces, y esto es exactamente el W sub K, para 0 menor o igual que K, menor o igual que N menos 1. Entonces, fíjense que estamos diciendo que las potencias de W1 me dan WK. Esto implica un hecho que no era obvio a priori, es que Gn en realidad es el conjunto de las potencias de W1, porque si yo hago W1 a la 1 me da W1, si hago W1 al cuadrado me da W2, si hago W1 a la n-1 me da W n-1, y si hago W1 a la 0 me da W0. O sea que en realidad Gn coincide con el conjunto de las potencias de W1 para 0 menor o igual que K, menor o igual que N-1. O sea que no solamente Gn tiene esta estructura de grupo que mencioné en el bloque pasado, que es que se puede operar dos raíces enésimas primitivas de la unidad, se pueden multiplicar, quedan en el mismo conjunto, el uno está y la inversa está, sino que en realidad todas las raíces enésimas de la unidad se escriben como potencia de una sola. Esto es lo que se llama un grupo cíclico. Cíclico. Porque todas se obtienen como potencias de una sola. Acá, este W1 es un elemento de Gn, tal que todo Gn se obtiene como potencias de este elemento. Y por la observación que dije antes, este conjunto finito que tiene n elementos distintos, este conjunto finito que tiene n elementos distintos, coincide con hacer el conjunto de todas las potencias para K en Z. O sea, en el segundo renglón estoy tomando como un conjunto infinito, pero en realidad este conjunto que está escrito en forma infinita, porque estoy escribiéndolo para todo K en Z, es en realidad un conjunto finito, porque las potencias se van repitiendo según el resto módulo n. ¿Está? Entonces, este es el Gn. Entonces, en Gn vamos a ver enseguida que hay
elementos, Ws, que son mejores que otros. O sea, en mi conjunto Gn vamos a ver que hay Ws que son mejores que otros. Entonces vamos a ver qué quiero decir con esto. Y esto es la definición de raíz primitiva de 1. Fíjense, acá estoy en G6. Como vimos antes, como acabo de ver, y voy a hacerlo en otro color, tipo el naranja, que se ve muy amarillo este naranja. Como vimos antes, G6, en G6, todos los Ws en G6 son potencias de W1. Fíjense que el W1 fíjense que este W1 es el ángulo 2π/6, ¿no? Es este ángulo 2π/6. Cuando yo hago W1 al cuadrado, ¿qué obtengo? Tengo que sumar el ángulo, obtengo el ángulo 4π/6 que me manda al W2. Le hago la arista como se la hacía antes. Cuando yo hago W1 al cubo, el ángulo 2π/6 se multiplica por 3, o es lo mismo que sumarle al W2 el ángulo 2π/6 y llego al W3. ¿Estamos bien? Cuando yo hago W1 a la cuarta, llego al W4, que es lo que expliqué antes. Cuando yo hago W4 a la W1 a la quinta, llego al W5. Cuando hago W1 a la sexta o a la 0, llego al W0 y cierro. Cuando hago a la séptima, vuelvo al W1 y me forma este hexágono que yo conozco muy bien, este hexágono regular. ¿Está? Y esto, estoy haciendo este camino de acá, y esto muestra que con las potencias de W1 llego a todas las raíces de la unidad, W0 a W5. Hacer este grafiquito y ver que llego a todas. Veamos si hay otros elementos en G6 que les pasa lo mismo. Veamos si hay otros elementos en G6 que les pasa lo mismo. Entonces, intentémoslo con G2. Con W2, perdón, empiezo con con W2. Entonces fíjense que W2, ¿cómo se obtiene W2? El ángulo, acá es 4π/6. Y cuando yo elevo el W2 al cuadrado, me va a duplicar el ángulo, me va a dar 8π/6, que es lo mismo que pensar, bueno, para llegar a W2 me salteé un punto. O sea, para llegar a W2 al cuadrado me salteo un punto y llego a W4. Se me forma esta raya vertical cuando los uno. Y cuando hago W4 y W2 al cubo, le tengo que sumar 8π/6 a W4, o sea que me le tengo que volver a saltear un punto y llego al W0. Y cuando hago W2, esto es W2 al cuadrado, al cubo, a la cuarta, por supuesto, vuelvo al W2 porque me tengo que saltear el W1. Y acá entro en un loop. Cuando sigo repitiendo, entro en el loop de este triángulo equilátero. O sea que la raíz de la unidad en G6, W2, cuando le tomo las potencias, no me da todo G6. Me da solamente, fíjense qué raíces, me dan las raíces cúbicas de la unidad, este triángulo equilátero. ¿Ven? Así que el W2 no tiene la misma propiedad que el W1. Miremos al W3. Entonces, fíjense que W3 es -1. Entonces, cuando hago W3 al cuadrado, me da 1. Y cuando hago W3 al cubo, me da -1, 1, -1, y me quedo en este loop de las raíces cuadradas de la unidad. ¿Lo ven? Y no me da nuevamente todas las raíces sexas de la unidad. Y veamos entonces el W4. Pero ¿qué pasa? Hacer W4, o sea, y hacer el camino de W4, ¿y qué color le pongo ahora? No tengo más un gris, bueno, le puedo poner gris. Haciendo el camino para W4, en realidad, es, antes para hacer de W0 a W2, iba en sentido positivo. Para ir de W0 a W4 hago lo mismo, pero en sentido negativo. O sea que lo que hago cuando hago W0 voy a W4, de W4 voy a W2, W2 voy a W0 y me quedo en el triángulo equilátero, pero recorrido en el sentido inverso.
Con lo cual, W4 tampoco tiene esa propiedad de que si le tomo las potencias, me dan todas las raíces de orden 6 de la unidad. Ay, 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 me falta solamente W5. Pero fíjense nuevamente que hacer W5 es como recorrer al revés mi hexágono de acá. Mi hexágono de este cacho. Ay, se me fue. Acá. Es como recorrer al revés este hexágono, hacer W5. Empezar con W5, ¿no? Porque de W5, si duplico el ángulo, paso a W4, porque es hacer el ángulo en negativo, y paso a W3, a W2, a W... Ok. O sea que en G6 tenemos que, en G6, la conclusión es que en G6, W1 y W4, y W5, perdón, satisfacen que G6 es igual al conjunto de los W1 a la K, para K en Z o K entre 0 y 6, o W5 a la K para K en Z. Las otras no. Las otras no. ¿Está? Bueno, pero ustedes me dirán, ok, está claro, es W1 y es la que está abajo, que es la inversa o que es la conjugada, porque esto significa recorrer la circunferencia al revés, recorrer los puntos del eneágono al revés. Bueno, miremos otro ejemplo, y ahora estoy con el pentágono. Voy a G5. Acá tengo el dibujo para G5. Hagamos el mismo estudio. Entonces ya sabemos que W1 es una raíz que satisface que todas las potencias de W1 me dan G5. Efectivamente, fíjense, bueno, voy a ir de W0 a W1. Para hacer esto, lo que hago es el ángulo este que dije antes, 2π/5. Después de W1 voy a W2, ¿no? Cuando hago W1 al cuadrado, duplico el ángulo. Cuando hago W1 al cubo, triplico el ángulo, que es sumarle 1 al W2. Sumar uno de estos ángulos al W2. De W3 voy a parar a W4. De W4 voy a parar a W5. Este pentágono no me queda muy regular, pero se entiende la idea. Y entonces, efectivamente, W1 tiene esa característica que todas las potencias de W1 me dan todo G5, cosa que ya sabíamos, y como vimos antes, si con W1 lo recorro en el sentido antihorario, con W4 lo recorro en el sentido horario, ¿no? Voy para abajo y hago todo el mismo camino al revés. Entonces, tanto W1 como W4 tienen esta propiedad que todas las potencias me van a dar G5. Bueno, no quise hacer de nuevo el lío en el mismo dibujo, entonces lo voy a hacer ahora en el dibujo de la derecha. Voy a W2. Cuando voy a W2, el ángulo que le estoy sumando es 2 veces el ángulo de W1, que es en realidad saltearse el W1. Entonces cuando yo hago W2 al cuadrado, me tengo que saltear el W3. Me llevo a W4. Ay, se me quedó medio choto. Perdón, uf, qué mala palabra, no puedo hacer eso. Lo dije 2 veces. Lo hice mal 2 veces. Bueno, estoy yendo en positivo, ¿no? Después W4, W1 al cubo, W2 al cubo es el W4, me salteo el W0 y voy a parar al W1. ¿Van viendo lo que va pasando? Una cosa hermosa. Esto es había un jueguito así cuando yo era chica, de hacer este tipo de figuras. Me da, ¿no? Una hermosa estrella. Me da una hermosa estrella. ¿Pero esto qué prueba? Que el W2 con el que empecé con W2, el W2 con el que empecé satisface que todas las potencias me da todo G5. Y por supuesto que si al W2 le pasa eso, también le pasa al W3, porque es recorrerlo al revés, es recorrer la estrella al revés. Si empiezo con W3 y después me voy al
W1 y después me voy al W4 y después me voy al W5 y finalmente vuelvo al W0. Así que esta hermosa estrella muestra que se obtienen todas las raíces de orden 5 de la unidad con potencias de W2. ¿Está? Vamos uno más. Me copé con los dibujos hoy. Estoy en G8, el octógono. Entonces, en G8, bueno, ya sabemos, como ya sabemos, que hice 2 para G8. Ya sabemos que el W1 me sirve. No lo voy a volver a hacer el octógono, dibujarlo. El W1 ya sabemos que me sirve. Este ya sabemos que sirve. Y que de la misma manera que W1 sirve, W7 sirve, para darme todo. ¿Tá? Entonces vamos a las partes interesantes. ¿Qué pasa con W3? Voy a empezar con W3. Fíjense, a ver, tengo que correr esto, pero ustedes no se dan cuenta. Entonces, para W3, voy del W0 al W3. El ángulo es 3 veces el ángulo del W1. Pero lo importante es que me salteé 2 de las aristas. No de las aristas, de los vértices del octógono. Entonces, cuando yo duplico el ángulo de W3, me tengo que saltear 2 de los vértices y voy a llegar al W6. Menos mal que esto endereza, porque está bastante chuequito lo que hice. Y del W6 me salteo 2 y llego al W1. Y del W1 me salteo 2 y llego al W4. W4 me salteo 2 y llego al W7. W7 me salteo 2 y llego al W2. ¡Wow! W2 me salteo 2 y llego al W5. W5 me salteo 2 y vuelvo al punto inicial. Miren lo que tengo, una hermosa estrella de 8 picos. O sea que empecé con el W3 sirve. Y claramente si W3 sirve, W5 también, porque sería recorrer la misma estrella al revés. Bueno, miremos, para dar otro ejemplo, qué pasa con W2. W2, a ver. Voy a W2. Ahora, W2 me salteo 1, llego al W4. W4 me salteo 1, llego al W6. W6 me salteo 1, llego al W0. Y entro en un loop. Entro en el loop de este cuadrado, que son las raíces cuartas de la unidad. Y no salgo de este loop. O sea que W2 no me sirve para darme todo el grupo G8, todo el conjunto G8, y de la misma manera que W2 no me sirve, W6 tampoco me sirve. Y W4 tampoco me sirve porque es el menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, me quedo en ese loop. Así que en realidad para G8 las que sirven son W1, W3, W5 y W7. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que se llama una raíz primitiva de 1? Definición. Definición. Sea n en n, se dice que W en C es una raíz enésima, eso ya sabemos lo que quiere decir, primitiva son las buenas, primitiva de 1, si el conjunto de todas las raíces de la unidad de orden n coincide con el conjunto W a la 0, W a la 1, hasta W a la n menos 1. Es el conjunto de las potencias de W. Y como ya sabemos, como las potencias de W están determinadas por los restos módulo n, esto es lo mismo que decir W a la k para todo k en z. Entonces, una raíz cualquiera de la unidad es una raíz cualquiera de orden n de la unidad va a ser primitiva cuando las potencias dan todas las raíces de la unidad. Entonces los ejemplos que vimos recién,
ejemplos que vimos recién, ejemplos que vimos recién, en G6, tenemos W1, W2 no, W3 no, W4 no, W5 nada más. Son raíces primitivas. Y dibujan de alguna forma logro recuperar todos los elementos de Gn tomando potencias. En G5 vimos que W1, W2, W3 y W4 son raíces primitivas. Ojo que el W1 de G6 no es el mismo que el W1 de G5. Esto es una notación. El W1 de G6 es E a la 2K pi sobre 6 por I, y el W1 de G5 es E a la 2K pi sobre 5 por I. Ojo que no son el mismo, tienen el mismo nombre, pero están en conjuntos distintos, es una notación. Y acabamos de ver que en G8, las raíces que sirven, que son primitivas, van a ser W1, W3, W5 y W7. Bueno, ya están viendo un patrón, ¿no? Ya están viendo un patrón que dice que pareciera ser que W sub K va a ser una raíz primitiva de orden n, si solo si el K es coprimo con n, y de hecho es una cosa que es verdadera y que vamos a trabajar más en detalle en la clase que viene. Pero quería terminar esta parte, para no hacerla tan larga, quería terminar con una pequeña propiedad, con dos propiedades. Propiedades. Propiedad. Sea W en C una raíz primitiva de orden n de 1, o una raíz primitiva enésima de la unidad, es lo mismo que decir eso. O sea, G sub n es el conjunto W a la 0, que me da 1, W a la 1, que es W cuadrado, hasta W a la n menos 1. ¿Está? Entonces, se cumple que W, cualquiera sea M en Z, se tiene que W a la M es igual a 1, si y solo si N divide a M. Esto es una propiedad que cumplen las raíces primitivas de la unidad. No todas las raíces de la unidad lo cumplen, solamente las primitivas. ¿Por qué? Fíjense. Vamos a primero ver un ejemplo y después lo vamos a demostrar más. Vamos al W8, acá. Fíjense, el W3 no es primitiva, ¿no? El W2, perdón. Este W2 de acá, recién vimos que no es una raíz primitiva porque me da el cuadrado, no me da todas las raíces de orden 8 de la unidad. Ahora, fíjense que W2 a la 2 da W4, a la 3 da W6, a la 4 da W0. O sea, en este caso, W2 a la cuarta es igual a 1, pero 8 no es un divisor de 4. O sea, esto contradice lo que que para una raíz que no va a ser primitiva no se va a cumplir esto. O sea, de alguna manera, yo voy a probar esta propiedad. En realidad esta propiedad caracteriza las raíces primitivas, es más fuerte que lo que estoy enunciando acá. El enunciado completo se encuentra en el fascículo, pero lo que yo voy a hacer es probarlo en
solamente voy a probar que si W es una raíz primitiva de orden n de 1, entonces se cumple que W a la m igual a 1 si solo si n igual a n divide a m. Entonces vamos a probar esto. Demostración. Entonces tenemos que probar que si W a la m es igual a 1, entonces n divide a m. ¿Está bien? Esa es probar la ida. Y para probar la vuelta, tenemos que probar que si n divide a m, entonces W a la m igual a 1. Pero esto ya lo sabemos, esto es trivial. Si n divide a m, W a la m es W a la n por k, o sea que me da 1. Eso vale siempre. O sea, lo que es interesante es la primera parte. Pero nosotros sabemos que W a la m es igual a W al resto de dividir a m por n. ¿Está bien? O sea, es un W a la k para algún k con 0 menor o igual que k menor o igual que n menos 1, el resto. Pero si W es una raíz primitiva de la unidad de orden m, fíjense que este conjunto son todos elementos distintos, porque me tienen que dar los n elementos que está en Gn. Y el único de estos elementos es W a la 0. O sea que, ¿qué cosa? W a la resto de dividir a m por n, coincide con W a la 0. Y en ese conjunto, si no soy W a la... ¿Está bien? Y entonces, dado que son todos distintos en Gn, todas las potencias son distintas, por lo que acabo de marcar en amarillo-naranja, esto implica, porque W es primitiva, entonces Gn son todas las potencias de W, pero me dan todos elementos distintos, esto implica que el resto de dividir a m por n es igual a 0. O sea, n divide a m como se quería probar. Entonces, esto es una propiedad conceptual que es muy fuerte y de hecho caracteriza las raíces primitivas de orden n de la unidad. Si un W satisface que W a la m igual a 1, si solo si n divide a m, entonces W va a ser una raíz primitiva de orden n de la unidad. Y voy a terminar con una propiedad que es interesante. Otra propiedad. ¿Cuánto da la suma de las raíces enésima de la unidad? Da. ¿Y cuánto da el producto de las raíces enésimas de la unidad? ¿Cuánto dan estos valores? El producto es un poco más fácil que la suma y se puede calcular mirando la geometría, mirando los dibujos que hice antes. Uno puede darse cuenta cuánto va a dar. Para la suma es muy interesante pensar que la suma de las raíces enésimas de la unidad es la suma de W1 a la K, para K de 0 a n menos 1, porque ya sabemos que W1 es una raíz primitiva de la unidad que me genera todas las raíces enésimas de la unidad. Lo que vimos antes, W1 siempre sirve. W1 siempre es raíz primitiva de la unidad. En cualquier Gn que esté, este W1, que es E a la 2 capi sobre N, y E a la 2 capi sobre N por I, siempre es una raíz enésima primitiva de la unidad.
¿no? Es la primera que vimos. Entonces, esto, por la geométrica, me da W1 a la n menos 1 dividido W1 menos 1. Pues W1 no es 1. Acuérdense que esta fórmula para la geométrica solamente sirve cuando el elemento no es 1. Esto me da 0. La suma de las raíces enésimas de la unidad, aunque no sea obvio, aunque yo no conozca la expresión para cada una de las raíces enésimas de la unidad, por ejemplo, no conozco la expresión para las raíces de la unidad de orden 5, o no conozco la expresión para las raíces de la unidad de orden 7, entonces no es tan fácil hacer la cuenta, y sin embargo, usando la geométrica, podemos ver que siempre me da 0. Y para el producto, si yo hago el producto de los W1 a la K, para K de 0 a n-1, fíjense que esto es tenemos el mismo W1 a la 0 por W1 a la 1 por W1 a la 2, me queda W1 a la 0 más 1 más 2 más n-1, ¿no? O sea, me queda W1, esta suma es la aritmética, a la n por n-1 sobre 2. ¿Está? Y acá va a haber que mirar si n es par o impar. Porque es una potencia de W1, que si n es impar, n-1 es par. O sea, n-1 sobre 2 está en Z. Y W1 a la n por n-1 sobre 2 me da W1 a la n a la n-1 sobre 2, que está en Z. O sea, me da, W1 a la n por definición es 1, 1. ¿No? Pero si n es par, n-1 sobre 2 ya no da un n-1 sobre 2, ya no da un número entero. Entonces, si n es par, ¿qué pasa? En ese caso, ¿qué pasa? Lo dejo para que lo piensen. Hasta el bloque que viene. Hasta la clase que viene. ¿Ok? Bueno. Adiós.